Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Perla Reluciente solo con Pokémon Shiny. La probabilidad de Shiny en este juego es de 1 entre 4096, aunque tenemos formas de aumentar esa probabilidad, ya veréis cuáles son. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon Shiny en combate. No podemos superar el level cap antes de los combates de gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Shiny favorito? Y os aconsejo quedaros hasta el final del vídeo, ya que voy a hacer un anuncio que os puede interesar. Ahora sí, empezamos. La Switch es el último grito en consolas. ¡Ah! Empezamos la aventura en nuestro pueblo de Chill, donde tras ir a casa del vecino, al que hemos llamado Bob, y tras entrar en su casa para decidir que nos vamos al lago, nos vamos para allá. Aquí nos encontraremos con dos personas que están hablando de Chill, y cuando se van, Bob ve que se han dejado un maletín por allí. Nos acercamos para robar, para pillarlo y devolverlo, obvio, y justo nos atacan unos pollos. Y aquí empezará el largo proceso de reseteos en busca del Piplup Shiny. En este juego los iniciales no están Shiny Lock, por lo que podemos sacarlo Shiny a base de intentos e intentos. Vamos a aprovechar esta parte sosa para contar que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Sinceramente no conté cuántos resets hice porque pasaron semanas hasta que por fin apareció este pingüino con un tono un poco más clarito, al que vamos a llamar Marth. Al salir nos encontramos con el profe y con Maya, y tras seguirlos hasta el pueblo de al lado, donde el feo de Bob nos placa antes de entrar, y tras hablar con el profe para decirle que vamos a tratar bien al pingüino, nos da una Pokédex y nos manda por ahí. Volvemos a casa para contar a nuestra madre que nos vamos de aventuras, y ahora sí empezamos con esto. ¡Esto es una tienda! ¡Ok! La pava esta nos enseña a capturar Pokémon, y ahora nos iremos por aquí a nuestro ritmo con el pequeño Marth hasta llegar a Ciudad Jubileo. Aquí nos iremos a la escuela para ver a Bob, nos daremos una vuelta para ver a los payasos y conseguir el Pokéreloj, y tras salir por aquí nos pegaremos con nuestro Miwi, y a causa de tener solo el pingüino, esto se hizo muy lento. Nos colaremos en la cueva. ¿Quieres roca? ¡Ama! Nos da golpe roca y por fin llegamos a Ciudad Pirita. Después de ser insultados por un niño random por no tener ninguna medalla, nos iremos a la cueva para buscar al líder, quien está aquí de Chill. Lo mandamos al gimnasio y ahora sí nos iremos a por él para pegarnos por la primera medalla. Empieza con Geodude y nosotros con Marth, con quien lo tumbamos de una pistola agua. Le sigue Onix. Falla lanzarrocas, atacamos con pistola agua, la cual aguanta por robustez, le cura, y con otra pistola agua lo dejamos KO. Por último saca Granidos, usa malicioso, atacamos con pistola agua, usa otro malicioso, y con otra pistola agua lo debilitamos y ganamos el combate. Nos volveremos a Ciudad Jubileo, donde nos encontraremos a los feos del equipo Galaxia molestando al profe y a la pava. Nos meteremos en una peleilla con ellos, una random nos da pegatinas para las Pokéball, cosa que no vamos a usar nunca, y ahora sí seguiremos nuestro camino. Avanzaremos hasta llegar a Pueblo Aromaflor, donde nos encontraremos a una niña que nos dice que se han llevado a su padre. Nos iremos aquí, nos pegaremos con un random, luego nos iremos aquí para pegarnos con otros dos, consiguiendo una llave, y nos iremos a entrenar un poco hasta que Marth evolucione en Prinplup. Ahora sí nos colamos en la base de los malotes, donde nos encontramos con esta. Ubícate, nena. ¿Pero qué? La derrotamos, seguimos andando de Chill y llegamos al bosque vetusto, donde nos encontramos con ella. Malta, esta buena señora, será nuestra compi mientras estamos aquí. La acompañaremos por todo el bosque y una vez salimos de aquí, nos vamos a Ciudad Vetusta, donde por fin conocemos al hombre topo, quien nos da el kit de explorador. Y ahora sí empezamos la búsqueda del segundo Shiny. Aquí abajo, al conseguir encontrar a 40 Diglets por ahí tirados, se nos llenará esa barra, y cuando está llena y entramos en una zona, todos los Pokémon de esa zona tienen una probabilidad de 1 entre 2048, el doble de la normal. Y así conseguimos al segundo miembro del equipo, este Bidoof, al que llamaremos Celica. A este lo encontramos a las 18 horas y 1 minuto de juego. Y con un nuevo miembro en el equipo, ahora sí, nos iremos al segundo gimnasio de este juego para pegarnos con otra líder, Gardenia. Empieza con Cherubi y nosotros con Celica. Usamos Rizo Defensa, usa Brillo Mágico y ahora atacamos con Rodar. Usa Velo Sagrado, volvemos a atacarle, usa Desarrollo, le cura y con otro Rodar lo dejamos KO. Saca ahora Turtwig, al que debilitamos con Rodar, y por último saca Roserade. Usa Paralizador, aunque nos curamos con la Valla Cereza, y
con el quinto golpe de rodar lo debilitamos y ganamos el combate. Tras el combate dejamos a Celica evolucionar, ya que haberlo hecho antes nos habría puesto en desventaja por el tipo agua de Vivarel, y ahora nos iremos por aquí. Nos encontramos con Cynthia, que casualmente pasaba por aquí, y tras eso nos colaremos en este sitio para pegarnos con más gente fea de esta. Salvamos al pavo de la tienda de bicicletas, nos iremos a ver la estatua esta, y tras esto nos vamos a la tienda de bicis, donde nos regalan una, y ahora bajaremos por el camino de bicis hasta encontrarnos de nuevo con la pava esta. Nos da un coso que no vamos a usar, y tras seguir caminando llegamos a Monte Corona. Este mundo apesta. Pues usa desodorante, y tras este encuentro nos pararemos aquí para pillar la piedra espíritu, que la necesitaremos más adelante. Y así llegamos a Ciudad Corazón. Nos iremos por aquí para encontrarnos con la señora de las berenjenas en el pelo, y al entrar en este sitio y encontrarnos con nuestra madre, quien resulta que era toda una jefa en el tema de concursos Pokémon, nos iremos de este sitio. ¿Y esa cara que me llevas? ¿Cómo? Y pues nada, otra peleilla contra él. Seguiremos avanzando para dejar la piedra espíritu en este sitio, y ahora por fin llegamos a Pueblo Sosiego, el sitio en el que más vamos a estar. Nos volveremos al subsuelo para pillar a un Misdreavus, y lo dejaremos en la guardería junto a un dito extranjero que he pasado de Pokémon Escarlata para que hagan huevitos, ya que de este modo la probabilidad de un huevo shiny es de 1 entre 682,6, que es como el triple que del método del subsuelo. ¿Esto significa que será fácil? No. Nos dedicaremos a subir y bajar por aquí, abriendo huevo tras huevo, hasta que finalmente conseguimos a tremendo Misdreavus shiny, al que llamaremos Eirika. A este lo hemos conseguido a las 29 horas y 54 minutos de juego. Pillaremos una leche Mumu por aquí para curarnos entre combates, avanzaremos por aquí con toda la lluvia hasta que llegamos a Ciudad Rocabelo. En esta ciudad podremos conseguir varias MT muy buenas como Rayo, Rayo Hielo o Psíquico, y ya de aquí nos iremos para el gimnasio de la ciudad, donde nos pegaremos con la tercera líder, Brega. Empieza con Meditite y nosotros con Eirika. Ella cambia a Machop, nosotros usamos Maquinación para mejorar nuestro ataque especial, y ahora atacamos con Psíquico, debilitándolo de una. Le sigue Meditite de nuevo, quien cae de un infortunio, y por último saca a Lucario. Usa Chirrido bajando nuestra defensa, y nosotros le damos tremendo crítico de infortunio, debilitándolo y ganando el combate. Al salir, la Maya nos dice que le han robado la Pokédex, y como al parecer es nuestro problema, nos iremos con ella para pegarnos con más gente fea y recuperar su Pokédex. Pillaremos vuelo aquí dentro, nos iremos al subsuelo para pillar tremendo Pachirisu, y de nuevo nos iremos a hacer huevitos y a caminar y caminar para abrirlos por aquí, hasta que finalmente conseguimos este Pachirisu rosa, al que llamaremos Alm. A este lo hemos conseguido a las 37 horas y 57 minutos de juego. Pasaremos por el sur de Ciudad Rocabelo, nos encontraremos a un ruina maníaco que está ahí haciendo cosas, y tras un rato caminando y pegándonos con todo el que se nos acerque, llegamos a Ciudad Pradera, donde nos iremos directos al gimnasio. Aquí tendremos que pisar estas cosas para bajar o subir al nivel del agua, ni tan mal. Y aquí nos pegaremos con el cuarto líder de Sinnoh, Mananti. Empieza con Gyarados y nosotros con Marth. Usa Triturar, bajamos su ataque con Encanto, repetimos los ataques, y ahora cambiamos a Alm, quien recibe un Triturar. Atacamos con Rayo, usa Salmuera, le cura, y con otro rayo lo dejamos KO. Le sigue Quagsire. Atacamos con Hierbalazo, usa Disparo Lodo, nos curamos con la Valla Cidra, y con otro Hierbalazo lo debilitamos. Por último saca Floatzel. Falla Colmillo Hielo, usamos Moflete Estático paralizándolo, atacamos con Rayo, se cura con la valla, nos pega con Colmillo Hielo, pillamos su valla con recogida, zampándonosla, y con otro rayo lo debilitamos y ganamos el combate. Nos iremos al Gran Pantano para pillar Despejar, que lo necesitaremos más adelante, y al salir hablaremos con este random de aquí. ¡Galaxiame esta! ¿Pero qué significa eso? Lo seguimos, tenemos otro combate contra Bob, y tras seguir un poco más a este pavo y echarlo de aquí, Cynthia vuelve a aparecer para pedirnos que ayudemos a unos patos. Nos iremos por aquí para darle medicina, Cynthia aparece de nuevo para pedirnos otro favor más. ¿Y te crees que por ser tú lo voy a hacer? Así es, mi ama. Y con esto nos vamos a pueblo Kael'Estis, donde nos pegaremos con un pavo que quiere hacer explotar esto. Esta simpática anciana nos enseña las ruinas de este sitio, cosa que no le hemos pedido en algún momento. Y tras decirnos que es la bola de Cynthia, otra cosa que tampoco hemos preguntado, saldremos de aquí y nos iremos a la GWS para buscar al siguiente Shiny. Haremos intercambios aleatorios con gente de todo el mundo, aunque como este juego lo jugamos 5 personas como mucho, cada pocos intercambios me devolvían el Misdreavus que había usado para esto. Cada vez que marcas 5 puntos nuevos te dan unos pocos caramelos raros, así que podría ser un método de farmearlos, creo. Y pues nada, tras varias horas con esto sin conseguir nada, nos iremos al subsuelo a buscar Diglets e intentar encontrar Shinies de otra forma, que tampoco resultó. Así que nada, nos vamos a ir al bosque vetusto para pillar tremendo Wurmple aquí, y lo pondremos con el dito de la guardería para que jueguen a los médicos y hagan muchos huevitos. Haremos la de siempre, dar vueltas y vueltas por aquí hasta que de un huevo nos sale este lindísimo Wurmple morado, al que llamaremos Violet. Este ha salido a las 55 horas y 12 minutos de juego.
nuevo. Lo evolucionaremos al Token Cascoon, luego en Dustox, y ya de aquí nos iremos al quinto gimnasio, donde nos pegaremos con la señora de las berenjenas, Fantina. Empieza con Driplim y nosotros con Alm. Usamos moflete estático para paralizarlo, usa absorbe fuerza, atacamos con rayo, se paraliza, usamos otro rayo más, nos pega con infortunio, le cura, atacamos de nuevo y con otro rayo más lo dejamos KO. Le sigue Gengar, usa rayo confuso, nos pegamos, nos ataca con bomba lodo, envenenándonos, usamos moflete estático y el veneno acaba debilitando a Alm. Sacamos ahora a Erika, atacamos con infortunio, debilitándolo de una y por último saca a Mismagius, usa golpe fantasma, cambiamos a Celica para que no nos pueda golpear, usa rayo confuso, usamos bostezo y ahora cambiamos a Erika, quien recibe una hoja mágica, se duerme y ahora atacamos con infortunio, debilitándolo y ganando el combate. Al salir de aquí, Cynthia nos suelta texto sobre el equipo Galaxia apareciendo en su pueblo y tras esto nos manda a Ciudad Canal para leer. No tiene fe ni nada. ¿Y ahora qué toca? Pues irse al subsuelo de nuevo en busca de otro Pokémon, este Ralph chiquitín de aquí. Nos daremos un buen paseo por Ciudad Corazón con nuestra bici para abrir huevecillos, consiguiendo que tremendo Ralph de pelo azul salga de uno, al que llamaremos Corrin. A este lo hemos conseguido a las 61 horas y 11 minutos de juego, bastante rápido la verdad. Y ya que hemos hecho esto, nos iremos a la ruta 218. Hablaremos con esta pava para que nos cuente el rollo de su novio, nos iremos nadando por aquí y tras hablar con el novio y decirle que la chica le espera, nos da unos sellos. Son los favoritos de mi novia. ¡Ok! Y ahora sí, llegamos a Ciudad Canal. Aquí tendremos otro combate contra Bob y tras eso nos iremos al sexto gimnasio de Sinnoh. Aquí conseguimos evolucionar a Marth en Empoleon y a Corrin en Kirlia. Y ahora sí, nos vamos a por el líder de este sitio. Empieza con Bronzor y nosotros con Erika. Usamos maquinación, usa espacio raro y tormenta arena y ahora atacamos con bola sombra, debilitándolo. Le sigue Steelix, nos pega con colmillo rayo, atacamos con bola sombra, la cual sobrevive con robustez, le cura, atacamos de nuevo, aguanta otra vez, le vuelve a curar, atacamos con otra bola sombra, se pasa el espacio raro y con otra bola sombra lo dejamos KO. Por último saca Bastiodon, atacamos con bola sombra, se cura con la valla, falla roca afilada, cambiamos a Marth quien recibe un crítico de roca afilada y ahora atacamos con Surf, debilitándolo y ganando el combate. Al salir nos encontramos con Bob y con él nos iremos a la biblioteca para encontrarnos con el profe. Nos suelta texto sobre los lagos y no sé qué y tras tremendo terremoto nos manda a investigar. Así que nada, nos vamos al lago Valor. Aquí nos encontramos al tercero de los admin del equipo Galaxia, el que todavía no hemos visto, y tras mandarlo a pastar nos vamos a otro lago donde nos encontramos al profe. Aquí tendremos que pegarnos con la petarda esta para ayudar a Maya. Y ya hecho esto nos iremos a por la MO de fuerza para poder seguir. Nos iremos al Monte Corona para seguir hacia el norte, saliendo a esta zona de nieve donde finalmente conseguimos evolucionar a Corrin en Gardevoir. Y tras andar un poco más llegamos a Ciudad Punta Neva. Y ahora vamos a empezar con algo bastante aburrido. Nos daremos un largo paseo por el subsuelo buscando a varios NPC, ya que para conseguir Spiritomb necesitamos hablar con 32 NPC diferentes. Estaremos un buen rato por aquí hasta que finalmente me canso y ya que dejaremos a Spiritomb para más adelante pillaremos a un Buniri para hacer huevos y abrirlo durante varias horas hasta que por fin aparece este Buniri rosa al que llamaremos Roy. A este lo hemos conseguido a las 74 horas y 30 minutos de juego. Y ahora sí nos iremos al séptimo gimnasio para pegarnos con Inverna. Empieza con Snover y nosotros con Marth. Pone el granizo, lo tumbamos de un foco resplandor y ahora saca a Sneasel, al que también tumbamos con foco resplandor. Saca a Medicham, cambiamos a Erika, a quien no le afecta demolición. Usa corpulencia, nosotros maquinación, nos pega con puño hielo y nosotros usamos bola sombra, debilitándolo. Por último saca a Bomba Snow, cambiamos a Violet y ella nos da con un crítico de ventisca, debilitando a Violet de una la primera vez que lo sacamos. Ups, sacamos a Marth, atacamos con foco resplandor, se cura con la valla, pone un velo aurora, cambiamos a Erika, quien con levitación esquiva terremoto y ahora cambiamos a Marth de nuevo. Falla ventisca, cambiamos a Erika de nuevo, luego a Marth otra vez, quien recibe una ventisca y ahora que se le ha pasado el velo aurora, atacamos con foco resplandor, debilitándolo y ganando el combate. Ahora que hemos terminado con esto, nos iremos al lago Agudeza, donde nos encontraremos con esta escena. Soy caviar. ¿Y vos? Sos mortadela. Tras tremenda humillada, nos iremos a Ciudad Rocabelo, donde tras pillar una llave, nos colaremos en la base de esta gente, pillando una piedra noche y evolucionando por fin a Erika en Mismagius. Nos daremos una vuelta por este sitio, luego por la base, donde nos tendremos que pegar con Helio, y tras recibir la Master Ball de este pavo porque sí, nos iremos a ver qué pasa aquí dentro. Nos encontraremos con los legendarios de los lagos aquí atrapados, y tras darle una señora paliza al Saturno este, los liberaremos y nos vamos al Monte Corona en busca de su jefe. Aquí, en todo lo alto, nos encontraremos con esta
escena. Helio ha invocado a Palkia, el Pokémon legendario, y lo quiere usar para distorsionar el espacio y llevar a cabo su plan de crear un nuevo mundo. Nos encontraremos con las petardas estas de nuevo, pero justo aparece Bob para ayudarnos en un combate doble. Y ya lo siento por él, porque a su Munchlax lo tumbamos con un surf crítico. Ups. Tras ganar esto, veremos como los 3 legendarios de los lagos aparecen para romper la cadena roja que tenía Palkia bajo las órdenes de Helio. Y como según él es culpa nuestra, que en verdad sí que lo es, nos toca pegarnos con el jefazo. Empieza con Honchkrow y nosotros con Marth. Usamos rayo hielo, usa despejar y con otro rayo hielo lo dejamos KO. Le sigue Gyarados. Cambiamos a Irika, quien es inmune a terremoto. Atacamos con rayo, el cual resiste por la valla, nos pega con triturar y con otro rayo lo dejamos KO. Saca ahora Weavile. Cambiamos a Marth de nuevo, usa golpe aéreo, atacamos con Aqua Jet, usa excavar y nosotros cambiamos a Irika ya que no le afecta. Volvemos a cambiar a Marth, quien recibe otro golpe aéreo y ahora cambiamos a Celica y él usa excavar. Nos golpea con un crítico, usamos bostezo, cambiamos a Marth, usa excavar, pero se duerme bajo tierra y ahora atacamos con foco resplandor, debilitándolo. Por último saca Crobat, falla, atacamos con rayo hielo, nos golpea con aire afilado y con otro rayo hielo lo debilitamos y ganamos el combate. Esta gente se va, aparece el profe y Maya y ahora nos tocará el combate con Palkia. Pensé en hacer resets hasta que saliera Shiny, pero después de la semana buscando al pingüino decidí pasar de eso y mandar al Palkia de paseo. Ahora que podemos avanzar, nos iremos en bici hasta llegar a Ciudad Marina. Aquí Fausto, uno del alto mando, nos dice que ayudemos al líder porque está desmotivado o algo así. Y como de momento eso nos da igual, vamos a ir al subsuelo para hablar con los NPC que nos faltan. Y una vez hecho esto, nos iremos a la torre esta para poder capturar a Spiritomb. Y ahora, como siempre, nos dedicaremos a dar vueltas y vueltas, abriendo huevo tras huevo, hasta que por fin sacamos a este Spiritomb Shiny, al que llamaremos Darain. A este lo hemos conseguido a las 84 horas y 1 minuto de juego. Nos iremos ahora a hablar con el líder, al que mandamos al gimnasio para que trabaje, y tras esto nos toca seguirle para llegar al último gimnasio de Sinnoh, donde tras conseguir evolucionar a Roy en Lopunny, nos tocará pegarnos con Lectro. Empieza con Raichu y nosotros con Corrin. Usa Volteo Cambio para cambiar a Ambipom, nosotros usamos Paz Mental y ahora cambiamos a Irika, quien recibe 2 rayos. Usamos Maquinación, no golpea con otro rayo y nosotros respondemos con otro, debilitándolo. Saca ahora a Raichu, nos golpea con un crítico de Volteo Cambio para cambiar a Octillery, a quien atacamos con Bola Sombra, dejándolo KO. Y ahora saca de nuevo a Raichu. Cambiamos a Roy, nos pega con Volteo Cambio y ahora saca a Luxray. Usamos Encanto para bajar su ataque, usa Colmillo Rayo, usamos doble equipo un par de veces mientras esquivamos, usamos otro Encanto, nos pega con Cola Férrea y ahora usamos Relevo para cambiar a Marth. Nos pega con Colmillo Rayo, atacamos con Surf, se cura con la valla, nos da otro Colmillo Rayo, atacamos con Surf, le cura, atacamos de nuevo, nos da otro Colmillo Rayo más, paralizándonos y con otro Surf lo dejamos KO. Por último saca Raichu de nuevo, cambiamos a Darain, quien recibe 2 Volteo Cambio y usamos Rayo Confuso. Sacamos ahora a Celica, usamos Flete Estático, aunque nos curamos la parálisis por la amistad, se pega, usamos Bostezo, se vuelve a pegar, usamos Rizo Defensa, se duerme y ahora a puro rodar lo debilitamos y ganamos el combate. Nos iremos para el norte de la ciudad, donde nos cruzamos con Yasmina, una líder de otra región, y tras recibir Cascada, nos iremos a por el último Shiny de este reto. Aquí donde la nieve, nos iremos a capturar un Sneasel para hacer huevos. Iremos avanzando poco a poco por el agua hasta llegar a la calle Victoria, y tras atravesarla por fin llegamos a la Liga Pokémon. Nos volveremos a Pueblo Sosiego para pasear por aquí y abrir huevos de Sneasel, hasta que por fin conseguimos a este Sneasel Shiny, al que llamaremos Link. A este lo hemos conseguido a las 95 horas y 57 minutos de juego. Ya en la liga, Bob nos pillará por banda para tener un último combate contra él, aunque nos viene con un Staraptor con día soleado que, bueno, ha sido una elección un poco rara. Y tras derrotarlo y entrenar un poco más, así se nos ha quedado el equipo. Los ataques seguramente los cambie según el combate contra el que nos enfrentemos, ya que tenemos algunas MT por ahí. El primer combate lo tenemos contra Lecran. Empieza con 2 Tox y nosotros con Roy. Usamos agilidad, nos envenena con tóxico, usamos doble equipo, usa zumbido, usamos otro doble equipo, pone una pantalla luz, seguimos usando doble equipo y ahora usamos relevo para cambiar a Corrin, quien recibe un zumbido. Usamos paz mental, nos envenena con tóxico y ahora atacamos con 2 psíquicos, dejándolo KO. Saca ahora Beautyfly, quien cae con beso drenaje, y ahora saca a Hercross, quien cae con psíquico. Le sigue Vespiquen, cambiamos a Irika, quien recibe un al ataque. Usamos maquinación, usa a defender, repetimos esto un par de turnos más y ahora atacamos con rayo. Se cura con la valla, usa otro a defender y con otro rayo lo dejamos KO. Por último saca a Drapion, al que tras las 3 maquinaciones que llevamos encima tumbamos de un solo rayo. El segundo combate lo tenemos contra Gaia. Empieza con Quagsire y nosotros con Corrin. Usamos paz mental, nos envenena con tóxico, aunque nos curamos con la valla y
ahora usamos hierbalazo, debilitándolo. Le sigue Whiscash, atacamos con psíquico, usa Terra Temblor, le cura, usamos beso drenaje y luego psíquico, dejándolo KO. Le sigue Sudogudo, al que tumbamos con hierbalazo y ahora saca a Golem. Nos ataca con cuerpo pesado, usamos hierbalazo, la cual resiste por robustez, y ahora cambiamos a Roy y ella le cura. Usamos encanto para bajar su ataque, usa pulimento y cuerpo pesado, enamorándose por nuestra habilidad. Usamos doble equipo un par de veces mientras ella no puede hacer nada, usamos encanto y agilidad, y ahora cambiamos con relevo a Mar, usa pulimento y terremoto, y ahora usamos surf y aqua jet, debilitándolo. Por último saca a Hippowdon, al que tumbamos con un último surf. El tercer combate lo tenemos contra Fausto. Empieza con Rapidash y nosotros con Roy. Usamos doble equipo, nos pega con cola férrea, usamos otro doble equipo, nos da un crítico de nitrocarga, falla, usamos agilidad, y ahora usamos relevo para cambiar a Erika, quien esquiva una nitrocarga. Usamos maquinación, no golpea, y ahora usamos bola sombra, debilitándolo. Le sigue Steelix, quien también cae de un golpe, y este le sigue Lopunny. Usamos maquinación, falla manto espejo, usamos otra maquinación, falla puño fuego, y ahora atacamos con rayo, dejándolo KO. Le sigue Dribbling, quien cae con una bola sombra, y por último saca a Infernape. Atacamos con bola sombra, resiste por banda focus, nos pega con puño fuego, le cura, y con otra bola sombra lo debilitamos y ganamos el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Delos. Empieza con Mr. Mime y nosotros con Roy. Usamos agilidad, él pone pantalla luz, usamos doble equipo, pone reflejo, seguimos usando doble equipo un par de veces más, y ahora cambiamos con relevo a Corrin, con quien copiamos su habilidad por rastro. Usamos pad mental para bufarnos, nos pega, se pasa la pantalla luz, y ahora atacamos con beso drenaje. Nos da un crítico de brillo mágico, y con otro beso drenaje lo dejamos KO. Le sigue Girafari, fallamos hierbalazo por su habilidad, usa pantalla luz, nos bufamos, pone un espacio raro, seguimos con pad mental, nos pega con rayo, y ahora usamos beso drenaje. Se pasa la pantalla luz, nos pega de nuevo, y con otro beso drenaje lo dejamos KO. Saca ahora a Medicham, al que debilitamos con beso drenaje, y a este le sigue a la Kazam, quien también cae de un golpe. Por último saca a Bronzong, atacamos con hierbalazo, se cura con la Vallacidra, y nos acierta una girobola crítica que ni con la habilidad de filtro conseguimos aguantar, cayendo debilitado. Sacamos ahora a Erika, quien con una bola sombra consigue vengar a Corrin. Perder a Corrin así, con 3 doble equipo encima por un crítico random, ha sido bastante duro, sobre todo porque era mi mayor baza para el combate con Cynthia, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Y ahora sí, por fin, nos enfrentaremos al último combate de este reto, el combate contra la campeona de Sinnoh, Cynthia. Empieza con Spiritomb y nosotros con Daraen. Atacamos con golpe bajo, ella usa pulso umbrío, seguimos atacándonos, se cura con la Vallacidra y finalmente nos debilita. Sacamos ahora a Roy, usamos avivar, nos ataca, usamos otro avivar, nos vuelve a atacar, nos comemos la Vallacidra, usamos otro avivar, nos pega con un pulso umbrío y ahora cambiamos con relevo a Link, quien recibe un golpe. Atacamos con ladrón, debilitándolo de una, y ahora saca a Lucario, al que tumbamos con puntapié. Le sigue Roserade, quien cae con otro ladrón, robándole la cinta experto, y ahora saca a Gastrodon. Atacamos con ladrón, usa tumba rocas, se cura con restos, y con otro ladrón lo debilitamos. Saca ahora a Milotic. Cambiamos ahora a Marth, quien recibe un crítico de escaldar, se quema con la llamasfera, falla, le damos un crítico de hierbalazo, nos pega con otro escaldar, y con otro hierbalazo lo debilitamos. Por último saca a Garchomp. Cambiamos a Roy como sacrificio, quien cae con un terremoto, y ahora sacamos a Link. Atacamos con viento hielo, quitándole menos por la valla y bajando su velocidad, nos pega con terremoto, el cual aguantamos por la amistad, y atacamos con otro viento hielo. Nos debilita con garra dragón, pero gracias a los dos viento hielo, Marth ahora es más rápido que él, y podemos atacar con rayo hielo, debilitándolo y ganando el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Perla Reluciente solo con Pokémon Shiny. En este juego aumentaron la dificultad de Perla, Diamante y Platino gracias a los objetos equipables, mejores ataques y demás. Y la verdad es que se nota mucho, sobre todo en el combate con Cynthia, pero gracias a la mecánica del poder de la amistad se facilitan un poco las cosas. Y espero que te hayan gustado los Pokémon Shiny de este vídeo, porque desde hoy hasta que termine el mes de agosto de 2024 los sortearé tanto por Twitter como por Instagram. En el mensaje fijado de este vídeo tienes el enlace a mis redes sociales, donde explico cómo participar en los dos sorteos y qué Pokémon se sorteará en cada una de las redes sociales. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.